CHTV, tu canal. Muy buenas noches a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Soy su anfitrión Víctor Flores, en ausencia del responsable de este programa, nuestro hermano Leopoldo Villacorta. En esta noche, gracias al Dios Todopoderoso por la bendición de la vida y por permitirnos transmitir este programa. En esta noche tenemos el agrado, placer de tener como conferencista, también participante, nuestro hermano Ricardo Guerra. Nuestro hermano Ricardo Guerra es de San Salvador, El Salvador, desde el pulgarcito de Centroamérica, radicado en Honduras por varios años, egresado del Instituto Baxter con la licenciatura en Teología, casado con una hondureña y pues padre también de Ricardo Jr. Nuestro hermano tiene 23 años de estar en el ministerio y actualmente ejerce en Macuelizo, Valle de Ángeles. Sea bienvenido, hermano Ricardo. Hermano Víctor, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos sintonizan. Realmente es un privilegio y una bendición estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Yo hago esta oración introductoria, hermano Ricardo, y usted nos despedirá al finalizar el programa. Queremos indicarles que este programa será interrumpido en cualquier momento, puesto que habrá una transmisión desde el Congreso Nacional de la República de Honduras para una información referente con el asunto político, ¿verdad? Ustedes están informados a través de este canal. Acompáñenos a orar. Bendito Padre Celestial, en la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo, te agradecemos, Señor, la bendición de la vida, te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Padre, por hacernos instrumento útil para poder dirigirnos a tu pueblo, Señor, y a aquellas personas amantes del conocimiento de tu palabra. Bendícenos, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta semana los hermanos que han estado desde el lunes hasta ayer, pues han estado discutiendo temas relevantes con un tema general. El tema de la semana tiene que ver con los hombres de los últimos tiempos. Los hombres de los últimos tiempos. Y la base para la discusión de estas temáticas, incluyendo la de mañana viernes con el pastor Gerardo Irías, tiene que ver la base principal que la tomamos de la lectura anteriormente indicada, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos desde el 1 en adelante. Y dice así la Escritura, para poder estar pues llevando esta lectura que hemos indicado. Dicen estos primeros 5 o 6 versículos de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3. Permítanos, por acá tenemos la lectura, y nos menciona así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Para esta cuarta sección que tenemos nosotros, el versículo 4, pues
el tema general es hombres amadores de los deleites más que a Dios. Ahí ustedes pueden ver en su monitor, en su televisor, el tema, hombres amadores de los deleites. Y en esta noche pues tendremos amplia discusión sobre el tema. Nuestro hermano Ricardo pues es un hombre muy estudioso y en torno a ciertas temáticas estas charlas estarán siendo manejadas. Por ejemplo, hermano Ricardo, antes de venir Cristo Jesús con el ministerio, ya se ha diseminado por todos aquellos lugares donde Alejandro Magno, diríamos así, universalizó la cultura griega. Se dice que Alejandro Magno lloró cuando ya no habían terrenos que conquistar, ¿verdad? Y antes de su muerte, pues, el imperio griego fue dividido en sus 4 principales generales. Pero la cultura hedonista se universalizó. Y nosotros vamos a tocar estos 3 puntos de las filosofías hedonistas de aquellos tiempos. Una no es griega, es de la India, pero las 2 principales tienen que ver con la escuela cirenaica y los epicúreos, es decir, la filosofía epicúrea. Y la tercera, indicábamos anteriormente, es hindú, tiene que ver con los charvaka. Bien, tenemos aquí hedonismo versus cristianismo. Como estamos hablando acerca de hombres amadores de los deleites más que a Dios, la cultura hedonista gira en torno al placer del ser humano. Antes de que venga Jesucristo, tocamos este punto antes de la venida de Jesús, decimos, enfatizamos, para entender el ambiente al que el cristianismo se tendrá que enfrentar. Hermano Ricardo, háblenos sobre la escuela cirenaica. ¿Qué creían? ¿Qué enseñaban? Bueno, esta escuela filosófica viene de Grecia, ¿verdad? En el siglo IV antes de Cristo, y fue fundada por Aristipo de Cirene, por eso se le llama cirenaicos. Básicamente, hermano Víctor, lo que ellos enseñaban, que usted debía de satisfacer sus deseos inmediatamente, sin importar las consecuencias, sin importar lo que va a pasar el día de mañana. Por ejemplo, las personas que usan su salario, le pagan hoy mismo y hoy mismo se va con sus amigos y derrocha su dinero y no le importó la comida de su familia, no le importó nada, solo le importó satisfacer sus deseos. Precisamente ese era el placer que ellos sentían. Ahora, los cirenaicos era un grupo, ¿verdad? Filosófico que se dedicaba a este placer, pues ellos les gustaba satisfacer sus deseos de manera salvaje. Hay un escritor que los dice así, que lo hacían de manera salvaje, pero no con esa... ¿En qué sentido? En que le daban rienda suelta a sus deseos, sin importar consecuencias. Pero lo hacía un grupo selecto nada más. La élite. Ajá, es correcto, no era para todo el mundo, era un grupo selecto que se reunían, tenían sus fiestas, tenían sus reuniones filosóficas y el placer de ellos era compartir ese placer con otros que tenían el mismo pensamiento. Hoy en día pues es diferente. Sí, es vamos diferente. a tocar ese punto para hacer el contraste Así es. entre el antiguo mundo y el actual. ¿Y qué tenemos que hablar, hermano, sobre los epicúreos? Bueno, era otro grupo también, viene de Grecia, ¿verdad? Y ellos eran un poquito más tranquilos, ¿verdad? Porque ellos buscaban la paz mental, ellos buscaban la tranquilidad mental, siempre satisfacer sus deseos, pero ellos se enfocaban más en los deseos básicos, satisfacer el hambre, qué sé yo, algo que ellos querían, y estaban más enfocados en el placer intelectual. Al igual que los cirenaicos, era nada más para un grupo selecto, ¿verdad? Y ellos eran como que más selectos, era para personas intelectuales, no era para cualquier persona. Entonces, ellos estaban, si yo tengo paz mental, ¿en qué sentido? Por ejemplo, no me importa que alguien esté pasando una necesidad, no es mi problema. No me importa si a alguien le está pasando algo, no es mi problema. O sea, ellos trataban de tener ese placer de no estresarse, de no preocuparse, de simplemente vivir para ellos, ¿verdad? Muy Tranquilos. bien, entonces estas 2 escuelas filosóficas, tanto los cirenaica como los epicúreos, pues usted ya nos habló brevemente, resumidamente, sobre qué creían, cuál era el ideal.
es el placer intelectual y carnal. Pero en la India antigua, en este caso los Charvaka, ¿qué pensaban ellos? Este grupo era más extremo, hermano. Ellos eran ateos, ellos realmente, ellos no creían en ninguna divinidad. De hecho, se burlaban y decían que por qué la gente obedecía a un Dios, decían ellos, ¿verdad? Ellos decían, si lo veo, lo toco, lo siento, existe, de lo contrario, no existe. Entonces, ellos eran un grupo bien extremista, ¿verdad? Extremista. Ellos decían, vive ahora, porque igual vamos a morir y no hay un futuro, no hay un destino después de la muerte. La vida es una y aquí se acaba y tenés que disfrutarla al máximo. Ese era más que todo el... Entonces hablamos de la escuela cirenaica, los epicúreos y los Charvaka. No son los únicos que existieron en su tiempo antes de Cristo, habían otras corrientes filosóficas hedonistas, pero hemos planteado esta cultura antes de la venida de Jesucristo para que veamos que cuando Jesucristo viene y establece sus principios, el cristianismo que se va a universalizar chocará con esa cultura, con ese estilo de vida al salir del área geográfica de Jerusalén. Vemos al apóstol Pablo, vemos a Bernabé, a Silas y a todos los demás acompañantes viendo los debates del apóstol Pablo en Atenas y en muchos lugares griegos en donde pues estas culturas están por allí imperantes. Entonces, a este punto hemos estado pues refiriéndonos como hedonismo versus cristianismo, porque precisamente ahora entramos a el golpe cultural que los cristianos judíos experimentan. Ciertamente el observar la ley antes de Jesús da principios morales, espirituales, que ayudan al seguidor, al servidor de Jehová de los ejércitos a mantener un alto estándar de vida moral. Es decir, existe una conexión entre el ser humano y Jehová de los ejércitos, brindando a su cuerpo santidad a través de la abstención de un deleite sexual fuera del matrimonio, la borrachera, drogadicción, etcétera, etcétera. Y cuando los cristianos, es decir, aquellos que llegan a los pies de Jesucristo, judíos y prosélitos que llegaron a los pies de Jesucristo, son comisionados para ir a predicar el evangelio y ya van fuera de lo que es el área geográfica de Israel, el llevar el cristianismo que eleva a la persona caída desde lo más bajo hasta lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, ¿verdad? Que el Señor nos da bendiciones de toda clase espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que de lo más vil Dios levanta a las personas a través de la predicación del Evangelio, pero existe ese choque. Es decir, las personas que están acostumbradas a amar los deleites de la carne, vienen y escuchan una enseñanza que rompe los paradigmas. Entonces, ¿qué puede hablarnos, hermano Ricardo, sobre ese choque que el Evangelio tendrá, el cristianismo tendrá con el mundo hedonista carnal de su entonces? Y ahora ya no estamos antes de Cristo, estamos ahora en el cristianismo del siglo I y II. Eso le iba a mencionar, hermano Víctor, que eran corrientes que se dieron antes de Cristo, imagínense, pero son corrientes que han sido fuertes y se han mantenido hasta el día de hoy, no como en aquel tiempo, más bien ahora es más amplio, como decía al principio, para esos grupos era para un grupo selecto, no era para toda la gente. Ahora no, ahora el hedonismo, el placer, el deleite está, hermano Víctor, está nada más a un clic, ¿verdad? Yo puedo satisfacer deseos carnales a un clic, le doy un clic a mis pantallas, a las redes sociales, el internet, o sea, ha venido a facilitarnos ese hedonismo, o sea, el placer desordenado, pues en ese sentido. Entonces, ahora ser cristiano en estos tiempos es más difícil. El apóstol Pablo lo menciona ahí en Timoteo, ¿verdad? Que no iba a ser fácil vivir el cristianismo más por toda la corriente de este mundo, ¿verdad? Entonces, pero no es imposible, o sea, Dios nos está diciendo cómo debemos de vivir y cómo podemos hacer, ahí mismo en la carta de Timoteo nos está diciendo, ¿verdad? Pero sí necesitamos pedirle a Dios que su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude
a vivir en este mundo que está lleno los psicólogos le dicen dopamina rápida, ¿verdad? Esto es dopamina rápida. Ahora usted ya no necesita esforzarse mucho, ya no necesita ser un intelectual para, como decían los griegos, para obtener este placer, sino que simplemente empezar a buscar en internet y usted empieza a hacer cosas indebidas, a llenar su placer carnal, ¿verdad? Entonces necesitamos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gracias, hermano. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, verdad? Llega a Corinto y ahí hay una réplica del templo de Diana de los Efesios, allí en Corinto. Pues siempre se ha dicho, cuando hablamos sobre el trasfondo de la vida cosmopolita de la ciudad de Corinto, como era una ciudad puerto, entonces embarcaciones de todos los países de ese tiempo callaban en ese lugar, entonces era una cultura que estaba, diríamos así, plagada de placer para los extranjeros. No quisiera hacer una comparación con lo que se dio en los 80s y los 90s en cierta región de Honduras, pero el caso es que había, dije anteriormente, un templo, una réplica de la diosa de los Efesios, Diana, en Corinto, y había en ese lugar 1000 sacerdotisas, ¿verdad?, en honor a la diosa. El término que se usa correctamente son hieródulas. El concepto de hieródulas es para matizar, diríamos así, lo que legalmente es. Son prostitutas, es decir, son sacerdotisas de la diosa, pero el concepto de hieródula quiere matizar a la palabra que podría resultar muy pesada o insultante. Son rameras o prostitutas sagradas, porque si era en honor a la diosa del amor, la adoración, entonces la diosa de la fertilidad, entonces venían todos aquellos adoradores, entre comillas adoradores, en realidad buscaban el placer de la carne e intimaban con las hieródulas, es decir, tenían contacto carnal, contacto sexual. Se había popularizado un concepto que el apóstol Pablo lo dice así, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, rápidamente vamos a recordar. Decía el apóstol Pablo, esta esencia de la creencia de aquellos tiempos que encierra el hedonismo, diríamos: las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto, por supuesto, en una nueva versión internacional nos dice así, hermano Ricardo y queridos televidentes, hermanos: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Algunos intérpretes hablan acerca de un eufemismo. Un eufemismo es una figura hermenéutica que usa un lenguaje coloquial, un lenguaje que intenta esconder un lenguaje pesado. Recordamos el caso de Mateo capítulo 1, verso 25, cuando nos dice la Escritura que José, después de que recibió a María, dice el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra, pero no la conoció, es un eufemismo, ¿verdad? Legalmente una traducción contemporánea diría, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito Jesús, el cual le puso por nombre Jesús. Entonces, vemos que una palabra sustituye a un concepto. Y algunos intérpretes, hermano Ricardo, y por eso lo llevo a esta parte, indican que el apóstol Pablo, cuando decía las viandas para el vientre y el vientre para las viandas,
está queriendo decir el apóstol Pablo que en un lenguaje más ético, diríamos así, que las personas decían, bueno, si Dios me hizo mujer y yo tengo el deseo de acostarme con cuantos hombres quiero, yo le voy a dar rienda suelta a mi cuerpo. Los hombres decían también, ¿verdad? Si Dios me hizo así y yo tengo estos deseos carnales, quiero tener sexo, entonces pues lo voy a hacer. Por eso Pablo más adelantito dice, ¿verdad? Pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces contextualizamos. Eso, hermano Ricardo, nos indica el pensar de la gente en aquellos tiempos. Y nos gustaría que usted nos ahondara un poco más. Con mucho gusto, hermano Víctor. Y no solamente en aquellos tiempos se generalizó estas doctrinas o estas ideas, ¿verdad? Sino que hoy en día también vemos la misma situación y el apóstol Pablo pues está advirtiendo en los postreros tiempos, decía Pablo, ¿verdad? Pero ahora lo vemos en la actualidad, esta misma situación. ¿Qué pensaban estos grupos? Ellos decían, este es el cuerpo es materia, hay que darle rienda suelta a los deseos de este cuerpo, es mi cuerpo, no le va a pasar nada, no le voy a hacer daño a nadie y no hay problema en que yo satisfaga esos deseos. Estas doctrinas o estas enseñanzas se fueron introduciendo a la iglesia también, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo comienza a corregir estas situaciones dentro de la iglesia, a que tuvieran cuidado, a despertar el entendimiento de los hermanos, a que no se dejaran llevar por estas doctrinas, ¿verdad? Porque iban a caer en el mismo pecado y al final pues de nada iba a servir estar en la iglesia y haciendo lo que no le agrada a Dios. Ahora, estamos conscientes que la salvación es por gracia y muchos usaban esto también, ¿verdad? Algunos religiosos usaban esto de que somos salvos por gracia, ya Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, así que yo puedo hacer y deshacer con este cuerpo, puedo emborracharme, puedo drogar, puedo tener sexo ilícito, puedo hacer lo que yo quiera, ya Cristo pagó por mis pecados. Error, tampoco es eso, ¿verdad? Y lastimosamente se metieron estas doctrinas hasta el día de hoy, lastimosamente, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos visto noticias de pastores, de sacerdotes, de líderes de iglesia abusando de la autoridad que tienen y que, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo, ¿verdad? 3, ahí dice que eran falsos maestros que iban a las casas y cometían, ¿verdad? Sí. Cometían pecados con mujeres que querían aprender, pero nunca aprendían porque siempre estaban aprendiendo, ¿verdad? O sea, entonces necesitamos tener cuidado en esa parte. Sí, hermano, lo llevo a esta pregunta. Solamente algo, hermano Víctor. Sí. Si ustedes fijan el tema, dice hombres amadores de los deleites más que de Dios. Dios en ningún momento nos está diciendo que nos vamos a disfrutar de la vida sanamente. Claro que sí, podemos disfrutar, pero la prioridad debe ser Dios en nuestra vida. Ahí dice que estos hombres son amadores de los deleites más que de Dios. Dios no está en sí diciendo que usted y yo no podemos llevar una vida, disfrutar una vida sanamente, claro que sí, pero la prioridad en nuestra vida debe ser Dios. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Hermano Ricardo, ¿usted encuentra alguna diferencia? ¿Existe alguna diferencia en la cultura hedonista de aquellos tiempos antiguos con la cultura actual? Sí, hermano, la diferencia es esto. En la antigüedad el placer estaba nada más limitado a un grupo élite. Ahora no, ahora el placer está digitalizado y de una manera masiva. Cualquiera puede acceder a los placeres. Hoy cualquiera, incluso que tenga un celular con internet, ahí puede ser su perdición. La tecnología es muy buena, pero también lastimosamente pues el enemigo aprovecha esa parte y la usa para lo malo y lastimosamente pues muchas personas usan esto para lo malo, para los deleites, para los placeres pecaminosos. Muy bien, tenemos una consulta que la vamos a formular después de este segmento de anuncios que ya nuestro operador tiene listo por allí. Es para pues presentar estos compromisos comerciales que ya están adquiridos antes de que venga, como advertimos al principio,
la interrupción del programa por la transmisión desde el Congreso Nacional de la República de Honduras. Vamos a un corte comercial y luego regresamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Muy bien, continuamos con el programa Tiempos de Transformación bajo el tema Hombres amadores de los deleites más que a Dios, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 4, y la temática está siendo analizada, discutida esta noche con nuestro hermano Ricardo Guerra, a quien ya presentamos al inicio como ministro de la Iglesia de Cristo en Macuelizo, Valle de Ángeles. Hermano Ricardo, antes de irnos al corte comercial le decía pues que está esta consulta. ¿Cuáles son las mayores debilidades en los cristianos? ¿Por qué llegan ellos a vivir una vida egoísta? Creo que principalmente la comodidad. Nos hemos vuelto cristianos cómodos, no nos gusta esforzarnos mucho en nuestra fe. No nos gusta sacrificarnos cuando Dios nos manda a sacrificarnos, ¿verdad? Entonces sí, pienso yo que ahorita es la debilidad de los cristianos es la comodidad. Y otra cosa, puedo mencionar de que es el ambiente. El ambiente, si uno no tiene cuidado, lo puede consumir. Uno puede seguir la corriente de este mundo si no estamos bien arraigados y cimentados en el amor de Dios, ¿verdad? Por eso debemos de tener cuidado. Pero sí, las debilidades que yo puedo ver es la comodidad, la comodidad. Pero en relación con las tentaciones que usualmente el cristianismo está cayendo y se ve atraído. Juan nos dijo en uno de los versículos, ¿verdad? Que el deleite de los ojos, sí, etcétera, ¿recuerda? ¿Qué es lo que más incide en el cristianismo y hace pecar y pensar egoístamente antes de amar a Dios? El ambiente, pero a través de las redes sociales, a través de la tecnología, como mencioné antes, estos aparatos han venido a facilitarnos la vida, las redes sociales también, pero también han venido a ser parte de nuestra caída espiritual. ¿Por qué? O sea, es más fácil estar viendo una serie de horas. Hay personas que pueden durar 2, 3 horas viendo una serie y no se aburren. Entonces, esa comodidad es la que nos va enfriando espiritualmente, porque nos está robando el tiempo de oración, el tiempo de la lectura de la palabra de Dios, aún el tiempo de congregarnos, porque no tenemos ese deseo, porque tenemos esta dopamina rápida aquí, ¿verdad? Aquí estamos supliendo esos deseos
olvidándonos de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no ser amadores de los deleites más que de Dios. Yo no estoy, en ningún momento estoy diciendo que es malo, no, sino el tiempo que estamos dedicando a las redes sociales, todo aquello que nos está robando el tiempo que le pertenece a Dios, pues es algo que nos va a llevar a un enfriamiento espiritual, ¿verdad? Nuestra fe va a decaer. Si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Escritura, pues el mundo va a tomar ventaja y nos va a hacer caer por medio de estas cosas, ¿verdad? Puedo interpretar, hermano, por el enfoque que está haciendo acerca de los dispositivos, bueno, para apoyar un poco más lo que usted está enfatizando, ¿podría el esposo encontrarse con una chica en las redes y comenzar a interactuar, establecer una cita? También la mujer podría entonces llegar a conocer a alguien a través de los dispositivos, mantener una comunicación, y usted dice que este aparato, este dispositivo, abre ventanas para que las personas, los cristianos, puedan buscar, bueno, básicamente el cristiano lo está buscando, ¿verdad? Porque el celular no busca al cristiano, sino el cristiano al celular, y el que está abriendo pues las diferentes plataformas, etcétera. Entonces usted podría decir que esta es una forma en que estos dispositivos pueden hacer caer al cristiano. Sí, hermano, definitivamente, como le digo, este es un mundo que está a solo un clic, ¿verdad? Para todo el que tiene un aparato y tiene internet, está a un clic. Usted puede aprender muchas cosas. Yo he aprendido muy buenas cosas a través de la tecnología, a través de las redes sociales. De hecho, yo uso redes sociales, uso la tecnología para aprender muchas cosas que quizás si no existiera esto me tomaría años aprender en una biblioteca, así como usted y yo estudiamos en el pasado, que nos tocaba ir a una biblioteca. Ahora esta tecnología ha servido para eso, para acercarnos a ese conocimiento, pero si no tenemos cuidado también nos puede llevar al otro lado, o sea, nos puede llevar a los placeres de este mundo, ¿verdad? Y como usted mencionaba, hermano Víctor, segunda de Juan, capítulo 2, ¿verdad? 15 en adelante nos está diciendo que no debemos de amar al mundo ni las cosas del mundo. Hay algo que nunca se le da fin, y es a los deseos de los ojos. Ajá. Podemos pasar horas, hermano, horas y horas scrolleando la pantalla en TikTok o en Instagram o en Facebook, donde usted quiera, y podemos perder el tiempo y ni cuenta nos damos cuando ya pasaron 2, 3 horas. Y generalmente, ¿en qué momento lo hace la gente? Bueno, ahora casi todo el día, ¿verdad? Tanto en negocios, empresas, colegios, en todos lados, no nos despegamos de estos aparatos. Nos hemos vuelto esclavos de esta tecnología. No estoy atacando, como le digo, depende cómo la usemos, pero lastimosamente nos roba el tiempo. Por ejemplo, en las noches, que hacen muchos, algunos incluso van a sus casas y en lugar de apartar la tecnología y decir a la esposa, decir a los hijos, vaya, vamos a cenar, vamos a orar, o si usted no es cristiano, por lo menos decir, bueno, gracias a Dios por este día y gracias por el pan de cada día. En lugar de hacer eso, ¿cómo están comiendo? Muchos, de hecho, yo creo que tienen años de no reunirse en una mesa, de no comer juntos en una mesa, sino que los hijos allá en el cuarto, la esposa en la sala, usted quizás afuera, en la oficina, en la oficina. Sí. Hemos perdido eso. ¿Todo por qué? Por tanto placer al alcance de un clic, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, bajo ese énfasis, hermano, que usted nos ha dado, permítame replantearle la pregunta, entonces, para ampliar el concepto. ¿Qué aman más los cristianos de las cosas del mundo? Para ser más precisos, con cosas del mundo. ¿Qué le llama más a los cristianos de las cosas del mundo que prácticamente los alejan de Dios? Para ser precisos, con cosas, ¿verdad? Sí. Vuelvo a lo mismo, hermano. O sea, sí, nos ha hecho el énfasis del celular, sí. Pero siendo específicos por nombre de cosas que los cristianos aman. Puede ser el reconocimiento, ¿verdad? El reconocimiento, que digan fulano de tal, o vuelvo a las redes, disculpe, hermano, el que tiene más likes, cosas así, ¿verdad? O sea, con muchos likes.
el egocentrismo. Ajá. Ahora todo se concentra en mi persona y no me importa los demás, ¿verdad? Lastimosamente eso está pasando como cristianos. Si no tenemos cuidado, pues nos vamos a dejar llevar por la corriente. En el caso, para ser puntual, ¿verdad? De la pregunta que hacía, una alta estadística menciona que la debilidad fuerte en los cristianos es el sexo, ¿verdad? Señoritas, doncellas de la iglesia que antes de vestirle ajuar blanco y ser llevado por su padre o su abuelo o su hermano ante el altar, pues no va como doncella, ¿verdad? Porque cayó en la debilidad del sexo. Sí. En el caso de las mujeres casadas, ahorita estoy con las hermanas, en el caso de las mujeres casadas, pues llegan a una infidelidad porque lo que tienen en casa no les resulta atractivo, sino lo que está en el mundo, ¿verdad? El estereotipo de hombre al estilo Adonis, ¿verdad? Que era un dios griego que encauzaba la perfección física. Entonces, el hombre que tienen en casa es rechazado por el Adonis que el mundo presenta, es decir, el estereotipo del hombre perfecto, ¿verdad? Entonces, en las estadísticas de las cosas que los cristianos aman del mundo, precisamente es eso, ¿verdad? El deleite sexual. Agreguemos a ese punto ahora las drogas. Las drogas son un factor grande en que los cristianos quieran por socializar, ¿verdad? Porque no quieren perder ese círculo de compañeros de trabajo, ese círculo íntimo, ese grupo de compañeros del colegio, de la universidad. Entonces, para no ser excluidos, entonces ceden. Al principio es para socializar, ¿verdad? Un poquito, pero como eso es adictivo, entonces entran al círculo ya vicioso de las drogas. Y podríamos agregar a ese punto, es que esto va eslabonado, hermano, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? En el caso de David, si nosotros recordamos, la debilidad, la tentación entró en aquella tarde cuando pues estaba allá en su azotea, diríamos así, y vio a aquella mujer que se estaba bañando. Todo llevó a escalas, a eslabones, ¿verdad? De la codicia se fue a la práctica del sexo. Al enterarse que esa mujer estaba embarazada producto de una relación ilícita, de un sexo ilícito porque estaba casada, Urías andaba en la guerra, en el ejército de Israel, sirviendo precisamente a su majestad el rey David. Entonces se urde el plan para pues que no quedara en evidencia que David era el padre de esa criaturita. Se urde el plan y se complota, ¿verdad?, para la muerte de Urías. Es decir, hermano, todo eso va eslabonando, ¿verdad? Hermano Víctor, pero ¿cuál fue el detonante de esa situación de que usted menciona del rey David? Precisamente fue la ociosidad. Estaba ocioso, o sea, en lugar de salir a pelear, él se quedó en su terraza y eso lo llevó a otra cosa y a estos pecados, ¿verdad? Hoy en día pasa igual, ¿verdad? El estar ociosos, el no dedicar un tiempo a la oración, un tiempo a la palabra, un tiempo a reunirnos, eso afecta mucho. Otro de los deleites que también es debilidad para los cristianos puede ser el aquí y ahora. Ajá. Que no hemos aprendido a ser pacientes, quizás estamos siendo bombardeados por todos los medios a que compre ahorita, que aproveche esta oferta, y a veces no tenemos la capacidad económica y venimos y endeudamos, empeñamos cualquier cosa, pero es que yo quiero el celular más reciente, yo quiero el carro más nuevo, yo quiero todo eso. Eso también es otros tipos de deleites, de placeres, ¿verdad?, que nos pierden del enfoque como cristianos. O sea, los cristianos también fallamos en esa área, ¿verdad? Como le digo, nos dejamos llevar por esos deleites. Entonces, hermano, nos lleva a otra pregunta. ¿Es difícil ser cristiano en estos tiempos? Para eso me gustaría que leyéramos en segunda de Timoteo, hermano, por favor, Sí. capítulo 3, verso 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10, por favor, hermano. Proceda a leerlo, hermano. Dice así, ¿verdad? Pero tú
has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Entonces vemos que ser cristiano siempre ha sido difícil. Ahora, en este tiempo creo que aún más, ¿verdad? Aún más. Por tanto bombardeo de tanto placer fácil, ¿verdad? Tanto placer fácil. Y somos seres humanos, o sea, somos cristianos, somos temerosos de Dios, pero no somos, o sea, no somos de hierro. Sentimos y también podemos pecar y podemos caer. Aquí usted y yo no podemos decir, hermano, ay, somos santos, no. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos, o sea, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, le estoy presentando mi cara más humana, o sea, estamos expuestos a caer en los pecados, en estos deleites, si no nos aferramos a la palabra de Dios, si no buscamos a Dios cada día, ¿verdad? Que le busquemos de corazón, porque así dice la Escritura, que si le buscamos de corazón le vamos a encontrar, ¿verdad? Pero sí, ser cristiano en este tiempo es difícil. De hecho, ya Pablo lo mencionaba, que iba a ser difícil. Ahora, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos de dar? Ahí el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, oiga bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la forma que podemos luchar contra esta corriente es aferrándonos a Dios, a su palabra. Pablo lo dijo en Romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, que no debemos de conformarnos, o sea, no debemos amoldarnos a este mundo, sino más bien debemos de ser transformados y renovados. Por eso el tema que tenemos, el título, tiempo de transformación. Necesitamos dejarnos transformar por su Santo Espíritu. Sí, es ahí donde lo llevo a la última de las preguntas, porque aquí ya vamos a explayarnos en relación a ayudar a nuestros hermanos, por supuesto aconsejándonos a nosotros también. ¿Qué pueden hacer los cristianos para amar más a Dios que las cosas del mundo? ¿Qué pueden hacer? Ya usted nos daba una idea, pero ampliemos. Ser intencionales, hermanos, ser intencionales, porque es mentira que solo el deseo va a surgir en nosotros. Necesitamos ser intencionales. ¿Cómo así? Por ejemplo, decidir que lo primero que vamos a hacer en la mañana, a nomás levantarnos, si Dios nos da la vida, porque a veces dormimos, nos vamos a la cama, pero ni los animalitos hacen eso, ¿verdad? Las vacas, antes de echarse, de acostarse, pues se hincan primero, ¿verdad? Unos pues a veces lo hacemos así, que no le decimos a Dios gracias. Entonces necesitamos ser intencionales, que lo primero que hagamos al levantarnos, en lugar de ir a correr por su cepillo de dientes, en lugar de agarrar su celular, mire, desde hoy usted puede ser intencional, usted puede hacer el cambio esta noche. No deje el celular ahí cerquita de usted, porque si no siempre va a estar con la curiosidad, y más si está sonando, si están las notificaciones ahí. Entonces al levantarse, ¿qué es lo primero que agarramos hoy en día? Lastimosamente, y le digo, no solamente las personas que no conocen de Dios, los cristianos también, lo primero que hacemos a veces es agarrar el celular. Hagamos algo hoy, seamos intencionales, dejemos el celular fuera de la habitación, y lo primero que hagamos es una oración. Meditemos, démosle gracias a Dios por un día más que nos da, disfrutemos la vida, pero conscientes, intencionales. Hermano, los psicólogos, cualquiera que sean los mayores exponentes en el área de la psicología, hablan acerca del ego, ¿verdad? El concepto egoísta
pues para aquellos que hemos estado en algún internado teológico, pues lenguas obligadas para poder aprenderlas, con sus declinaciones, desinencias, el griego, ¿verdad? Y yo en griego es ego o ego. Yo soy ego eimi. Entonces, ego eimi Víctor, yo soy Víctor. Pero el concepto de ego, estamos hablando acerca de la confluencia de los intereses y el interés desmedido para la satisfacción propia. A mí me caía mal una publicidad hace algunos años cuando salía un hombre que rechazaba la crema para el cabello hasta que se encontró una. ¿Y cuál era la marca? Perdonen por darle publicidad. Pero la marca de esa crema para el cabello tiene que ver, ¿verdad?, con lo que estábamos diciendo anteriormente sobre el ego. Ok. Cuando hablamos de un comportamiento egoísta, estamos hablando entonces acerca de que centralizo el interés y el deleite para mí. Y esto, hermano Ricardo, me lleva a la historia de Moisés. El capítulo 3 del Éxodo nos menciona, cuando Moisés estaba viendo allá en la montaña que había un fuego, dice Moisés, entonces Moisés dijo, iré yo. Y quiero que vayamos notando cuando la Biblia nos menciona aquí en Éxodo, sobre las veces que Moisés habla de yo. Entonces Moisés dijo, iré yo. Cuando ya se encuentra Moisés con Jehová en esa conversación, en el versículo 11 dice la Escritura, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y más adelante, en el 13, nos dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo. Y más adelante, cuando Dios le está definiendo que va a ser Moisés el instrumento que él usará para la liberación de más de 1 millón de judíos en esclavitud, después de 430 años, Moisés comienza a querer justificarse para no hacer esa tarea. Es que yo soy tartamudo, es que yo esto y lo otro. Entonces estamos hablando acerca del yo, lo que soy. Pero a mí me llama la atención, hermano Ricardo y queridos televidentes, como estamos hablando, ¿verdad?, ¿qué deberíamos de hacer para superar el amar las cosas y los deleites del mundo? Nos dice la Escritura que cuando Moisés estaba siendo comisionado, Moisés le dijo, si ellos me preguntaren, cuando tú me envías a Egipto, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, no es un nombre, ¿verdad? No es un nombre en sí, yo soy el que soy. Habla acerca, ¿verdad?, y resume el pasado, el presente y el futuro. Porque no olvidemos que Jehová le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice, yo fui en tiempo pasado. Porque ellos todavía siguen existiendo delante de la presencia del Padre, que aunque abandonaron el cuerpo, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, para sus familias, ellos murieron, pero el espíritu trascendió esta área terrestre y siempre sigue existiendo delante del Padre. Por lo tanto, yo soy el Dios de Abraham, siempre es en presente. Ahora, lo que quiero decir es que cuando Moisés sube la montaña, va con su yo, va con su ego, va con sus dificultades, etc. Pero allá se encuentra con el yo soy. Y en esa conversación Moisés es transformado, vamos a decir así. Y el yo que decía Moisés es sustituido para entrar el yo soy. Es decir, Dios está diciendo, tienes que quitar el tú para que entre el yo. Es decir, yo quiero vivir en tu vida.
Y queremos resumir entonces, hermano, en los últimos minutos que nos queda, gracias a verdad que pudimos tener la mayoría del tiempo en este programa. En este caso, necesitamos un reencuentro con el Padre. Amén. Un cambio de enfoque, ¿verdad? Un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Dejar que Dios nos transforme. Es un tiempo de transformación, así es que le invitamos a que se deje transformar por el poder de Dios, porque separados de Dios no podemos hacer nada. Así es que sí, hermano, necesitamos ese cambio de enfoque. Actualmente el mundo nos bombardea con eso del placer inmediato, ¿verdad? Necesitamos también cambiar eso, ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice, necesitas esto, necesitas un carro, necesitas una casa, necesitas lo otro. Entonces nos olvidamos de las bendiciones que tenemos, que ya tenemos. El hecho de tener vida, el hecho de tener salud, el hecho de tener nuestra familia bien. Nos olvidamos de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el mundo nos presenta que te hace falta aquello, te hace falta lo otro, entonces no nos deja ser felices en este mundo. Entonces debemos de cambiar ese enfoque, ¿verdad? Y por último puedo decir, Sí, hermano. debemos de servir. Ajá. Ahora estamos viviendo en una sociedad que a nadie le importa la vida de los demás. De hecho, usted ha visto a través de las noticias cuánto pelea, tanto en tránsito, en todos lados, ¿verdad? En todos lados, en las calles, la gente ya no tiene paciencia. Lo dijo el apóstol Pablo, hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites, irrespetuosos, desobedientes a los padres. O sea, todo lo estamos viviendo. ¿Y esto qué nos quiere decir? La ausencia de Dios en nuestras vidas. Yo siempre les digo a los hermanos, ¿no? Usted y yo nacimos con un vacío en nuestro corazón. Ya este vacío es de nacimiento y nada de este mundo lo va a llenar. O sea, Jesús lo dijo, ¿verdad? Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y no solo de pan vivirá el hombre, o sea, pero el enemigo se ha encargado, Satanás, qué sé yo, el mundo mismo se ha encargado de enseñarnos cosas totalmente diferentes, que están alejados de la voluntad de Dios, y venimos a este mundo como que nunca nos vamos a ir de aquí. Y cuando el apóstol Pablo dice que, bueno, nada trajimos a este mundo y sin duda nada vamos a llevar, ¿no? Imagínense, venimos a sufrir, a pelear por cosas materiales que al final usted y yo cuando morimos no llevamos nada, ¿verdad? Así es que lo que sí podemos hacer es entregarle nuestra vida a Cristo, que sea un tiempo de transformación. Ya no nos volquemos en los placeres de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces busquemos las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Amén. No en las de la tierra. Amén. Hermano Ricardo, estamos en las postrimerías ya del programa. Despídanos en oración, ore por nuestro país, por nuestros gobernantes, hermano Ricardo, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en esta noche por habernos permitido compartir estos consejos de tu palabra. Pedimos que sea usted, Señor, obrando en cada corazón, en cada persona que estuvo atenta a esta transmisión. Y gracias, Señor, porque somos instrumentos para honra y gloria suya, Señor. Pedimos que bendiga a cada familia que hoy estuvo conectada en esta transmisión, Señor. Que su presencia, que su bendición, su protección y su provisión sea sobre cada uno de ellos, Señor. Padre amado, también pedimos por nuestro país, Honduras, para que sea usted, pues, dando sabiduría a los gobernantes, a todos los poderes del Estado, Señor. Que todos ellos puedan reconocer que ningún poder se les ha dado a ellos, sino es que usted les ha dado, Padre. Que sepan usar ese poder que usted les ha dado, Padre, para que podamos vivir quieta y reposadamente en este lugar, en este país, Señor. Dele sabiduría a tanto autoridades de todo nivel, Padre, para que podamos estar en un mejor país, un país lleno de paz, lleno de paz. Suena imposible, pero para usted no hay nada imposible, Padre. Usted puede transformar esta nación, Señor, que todos nos entreguemos a usted, Padre, que lo busquemos, como dice su palabra, que lo busquemos de todo corazón, y si lo hacemos así, usted va a venir y va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestros hogares, va a sanar la sociedad, va a sanar nuestro país. En el nombre de Jesús, gracias le damos. Amén. Amén. Hermano Ricardo Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos, por
formar parte de la discusión del tema que hoy nos correspondió. A ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias. La próxima semana nuestro hermano Leopoldo, hermano Juan Diego, Lush y otros más estarán acá. Seguramente usted, hermano Ricardo. Primero Dios. Su servidor no podrá estar, así es que tengan buenas noches, que el Señor les bendiga.